Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alejandro Negrón. En la agenda de hoy, mientras que muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, se han unido para ayudar a las naciones afectadas por el ébola en África Occidental a combatir este virus mortal, ningún país en el mundo tiene más manos en la obra que Cuba. Ellos han enviado más de un centenar de trabajadores de la salud a las zonas más afectadas en África Occidental y el gobierno cubano tiene planes de enviar a cientos más, pero algunos se preguntan acerca de su capacidad para ayudar a otros, mientras que descuidan al pueblo cubano en la isla. Veamos qué opina la mesa redonda de Telemundo Washington. Valeria Aponte está aquí, el editor en jefe del Tiempo Latino, Alberto Avendaño, y Judy Pino, de la Iniciativa Libre. Bienvenidos todos a la agenda. Bueno, mucho de qué discutir. Vamos a comenzar con Valeria. ¿Cuáles son los países que están participando en esta ayuda, en este esfuerzo para ayudar a los países de África Occidental? Sí, bueno, como hay que mencionar, sí, los Estados Unidos está ayudando, pero ellos se han enfocado más en mandar dinero, claro, han mandado gente, pero no tanta gente como Cuba, que ya ha mandado a 165 alrededor de personas a Sierra Leona, que es uno de los países afectados en África. También está Liberia y Guinea, y ya Cuba está preparándose para mandar alrededor de 300 personas, y esta semana se reunieron con líderes de Venezuela para también seguir mandando personas. O sea que este grupo, Alberto, se están presentando ante el mundo como alguien que deben ser tomados en serios en cuanto a combatir una situación tan seria como esta. Bueno, y es bueno, y se supone que hay que agradecerle al Estado cubano que tome estas iniciativas. Han hecho iniciativas humanitarias y educativas en el pasado, intervenciones en otros países, algunas intervenciones no tan educativas ni tan humanitarias, pero es un poco lo que esa isla y ese régimen hace. Mi punto es que hay que diferenciar dos cosas, es decir, el deployment, el desplazamiento de este grupo de profesionales es parte de la política del gobierno, es decir, tienes que hacerlo. No creo que haya ninguno que levante el dedo y diga yo no quiero hacer o yo no lo voy a hacer. Por lo tanto, eso hay que ponerlo un poquito en perspectiva. Mi foco desde nuestros países, desde este lado de la valla, lo que me gustaría centrarnos y que el mundo se empiece a dar cuenta de que esto es un problema global y de que es un problema muy triste de que estemos reaccionando ahora, cuando la crisis ya se ha expandido y desarrollado en estos países en África. ¿Qué están haciendo los antiguos poderes coloniales que todavía tienen un poder tremendo en esos países? Y tenemos una obligación moral de por qué esos países están en estas circunstancias tan patéticas. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos reacciona tarde y blando, desde mi punto de vista, a la crisis? Yo creo que poner restricciones de viaje no es una gran medida que vaya a ofender a nadie. Creo que puede ser explicado de una manera racional y puede ser controlado. Judy Pino, como cubana-americana, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que está haciendo Cuba? Están haciendo, obviamente, un buen trabajo, no se le puede negar eso, ¿no? Pero tú cuestionas quizás lo que los motiva. Bueno, como pantalla parece una causa muy noble, pero es que en realidad eso es lo único que puede ofrecer Cuba. Sí, tengo una opinión muy fuerte como cubana de haber nacido ahí. Se trata del dinero. Se trata de dinero. El propio periódico Granma, diario, periódico comunista. El periódico comunista. Correcto, ha dicho que este año, de acuerdo a los múltiples servicios y a obras humanitarias, enviando sus médicos a países como Venezuela y Brasil, el país va a tomar remesas de aproximadamente 8.2 mil millones de dólares. Entonces eso es significativo para una isla que básicamente cuando las personas necesitan cuidado médico tienen que llevar sus propias sábanas. Las farmacias carecen de medicamentos y esto en realidad es algo que los médicos que están yendo no es una obra voluntaria como lo es aquí en los Estados Unidos. El que quiera ir puede ir. O sea, ¿estás de acuerdo con esta idea de que esto es una campaña, una pantalla publicitaria hasta cierto punto de claro, y la relaciones públicas? La necesitan porque, espera un momento, y la necesitan porque en estos momentos Venezuela ya no tiene los recursos que tenía antes bajo Chávez. Entonces Cuba está sufriendo. Estos doctores le pagan $20 al mes y ahora los pobres tienen que ir a arriesgar sus vidas a servir gobierno comunista. Pero Judy, hay una reacción que hay que decir, bueno, hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se pueden imitar en otros países. Yo estoy de acuerdo, yo soy el primero, casualmente, que estamos, en tu propio país. Correcto, que estamos de acuerdo en algo respecto a Cuba. Yo estuve en Cuba también y conozco esa situación. Hay una política de gobierno, pero hay algo que internacionalmente no se está haciendo bien y creo que hay que mirarnos hacia pero la historia se trata de Cuba.
Muy bien, vamos a regresar en breve con la mesa redonda que tiene mucho más que debatir entre ellos. Cuando regresemos, algunos cuestionan el impacto del voto latino en las próximas elecciones de medio tiempo, pero de igual manera los hispanos potencialmente podemos hacer historia en esta elección. Te contamos cómo a continuación. Bienvenidos, siguiente punto en la agenda. Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y mientras que el impacto del voto latino sobre el equilibrio de poder aquí en Washington es discutible, esta es una elección que tiene el potencial de ser histórica para los hispanos. Quienes salgan a votar podrán abrir el camino para que más latinos que nunca tengan un asiento en el Congreso de este país. La mesa redonda está de vuelta. De Telemundo Washington, Valeria Aponte, el editor en jefe del Tiempo Latino, Alberto Avendaño, y Judy Pino de la Iniciativa Libre. Bienvenidos una vez más. Okay. A ver, cuéntame, Valeria Aponte, ¿cuántos oficiales electos tenemos en este momento en la Cámara de Representantes? Que es importante por una de las razones, que es donde la reforma migratoria está estancada. El Senado ya pasó una reforma. Es la Cámara que está estancada. ¿Cuántos tenemos actualmente en la Cámara? Bueno, ahora mismo hay 28, pero después de 4 de noviembre podríamos tener 32, que eso es histórico. Okay. Y la realidad es como tú dices la primordial, pero para muchos latinos es la más que le importa. La reforma migratoria, ¿qué van a hacer? No sé si es la que más impacta, Alberto Avendaño, a los latinos, porque la mayoría de los latinos en el país están documentados, pero definitivamente que es el tema que nos une y estas personas que conocen pues la cultura, ya sean republicanos o demócratas, creo que tienen un mejor punto de vista. Inmigración es un tema relevante. Es un tema relevante porque el presidente de la esperanza y el cambio. La esperanza y el cambio posiblemente ha traído mucha esperanza, pero el cambio lo ha dejado en medidas a medio camino. Algunas que están muy bien, como lo que ha hecho con los Dreamers, pero aquí no se han cumplido ciertos requisitos que debió haber cumplido. Inmigración es relevante además porque el 85%, según sondeos, el 85% de los llamados indocumentados, de personas con issues migratorios, tienen familiares directos en Estados Unidos. Por lo tanto, es un problema de Estados Unidos. Y no voy a entrar, que es un tema conservador, porque a fin de cuentas algo que se refiere al cambio y a la contribución económica a un país es algo que el país tiene que prestarle atención. Bueno, hablando de eso, producción me acaba de decir que tenemos un poquito más de tiempo para este segmento y quiero tirar algo que he querido hacerlo por semanas ya en el programa. Es esta pregunta. Yo estoy leyendo, alguna gente me está diciendo, de que sí, y parece que los republicanos van a tomar el control del Senado en las elecciones de medio término, que incluso la reforma migratoria podría suceder precisamente porque los republicanos estarían en el poder debido a al juego que sucedería ahora en Washington, en donde tienes una verdadera división de poder entre la rama legislativa y el ejecutivo. ¿Qué piensas tú, Judy Pino? Bueno, eso tiene sentido total. La razón por la cual pienso que los republicanos conservadores no se han tirado es porque piensan que el presidente, cualquier cosa que ellos pasen, simplemente va a ser cambiado por una orden ejecutiva, etcétera. Pienso que con el poder absoluto en la Cámara vamos a tener más bipartidismo entre los dos y poder lograr una reforma. Pienso que se lo deben a la comunidad latina si es verdad que logramos tomar la Cámara nuevamente. Claro. Y es una cosa muy... No, la Cámara la tienen los republicanos, era el Senado. Pero hay algo que históricamente tenemos que recordar, y esto mis amigos demócratas se van a enfadar conmigo, pero revisa la historia un poquito y descubres que cuando ha habido en este país presidentes republicanos, medidas prohispanas y medidas migratorias se han pasado y han sido aprobadas. Y cuando hay gobierno dividido. Por ejemplo, esto es un escenario que algunas personas están comentando. Con el Senado ahora en las manos de los republicanos, la Cámara de Representantes ahora en las manos de los republicanos. El presidente ya ha prometido que va a pasar una reforma migratoria. Y ya existe pues esa esperanza de que va a hacer algo. Los republicanos podrían presentarle al presidente una reforma migratoria que no incluye el camino a la ciudadanía, pero legaliza a muchas personas y el presidente posiblemente estaría forzado a tener que firmarla. Porque ¿cómo lo veríamos nosotros los latinos si decide no firmarla por un tema que cuando le pregunta al latino allá afuera, ¿te interesa ser ciudadano o quieres la seguridad de no ser deportado?
y te dicen lo que no quiero es no ser deportado. Pero en el pasado el tema migratorio y el tema hispano en general ha sido un poco moneda de cambio, moneda de juego político, y eso es lo que hay que romper. Tú hablabas antes de los porcentajes o de los números de latinos, de hispanos en el Congreso, ¿no? Yo lo que tengo que decir es que a mí me importa muy poco si tenemos 32, 45 o 94 Martínez, Lópezes, Rodríguezes. Yo lo que quiero es gente con agenda, gente con ideas, que me traiga esa posibilidad de cambio y de renovación, que es lo que debe ser la política. Valeria. Sí, creo que es bien importante lo que tú estás diciendo, y con gente que yo he entrevistado, muchos dicen, no te enfoques tanto en el apellido ni de dónde vienen, enfócate en la agenda, que ellos prometen. Así que las personas deben de coger un tiempo, busquen a sus candidatos, estudienlo, qué les prometen, qué han hecho en el pasado. Claro. Sabe por quién sabe por quién estás votando. Uno tiene que estar informado. Exacto, no solamente votes porque es Padilla o Rubio o Cruz, no. O un partido. Porque exacto. ¿Es así? Bueno, cambiemos de tema. Esta semana hemos perdido varios grandes figuras en diferentes claro, en diferentes esferas, en diferentes partes de nuestro mundo, ¿no? Pero Oscar de la Renta, para los dominicanos y para el resto de los latinos del país, yo creo que alguien que admiramos muchísimo por todo. Porque, imagínate, ya Oscar de la Renta uno ni siquiera piensa que es un latino, que era dominicano, lo que sea. Oscar de la Renta es algo que existe en nuestra vida. Sí, era un ícono mundial. Hay mucha gente que no sabía que salió de la República Dominicana, pero de ahí de Santo Domingo, porque la realidad es que él hacía trajes para todo el mundo, celebridades, primeras damas. Hablamos que para Laura Bush y Hillary Clinton le hizo el traje para la inauguración, y él era un hombre que creaba unas obras maestras, porque eran estos trajes completamente diferentes, pero no a lo loco como a veces algunos se tiran, que se enfocaban, ok, esta es mi modelo, y cómo ella se va a ver bien, cuáles son los trajes y cuál es el formato que le va a quedar bien a ella. Y él estuvo trabajando hasta los otros días, porque él le diseñó el traje de novia ahora a Mal Clooney, la esposa de George Clooney. Así, y también a primeras damas, como pero no solamente de mujeres. Cada vez que se habla de don Oscar, es que se dice que las mujeres son bellísimas gracias a él. Yo tengo una chaqueta que no me hace más bello, pero es una chaqueta. Ni te hace mujer. Ni me hace mujer todavía, pero es una chaqueta que es de Oscar de la Renta, y que cuando se murió yo me la puse en homenaje a él, porque tú mantienes una relación emocional con ciertas marcas y con ciertos personajes, ¿no? Sí. Y rápidamente te quiero dar de parte nuestra, porque sé que el Washington Post es la compañía dueña del tiempo latino, perdió a Ben Brantley, no tenemos tiempo para entrar, tengo 20 segundos solamente, pero obviamente una gran figura del Fue periodismo. muy emocional, es un gran ícono, alguien que hizo la diferencia en este país. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Cuando regresemos, la historia de un estudiante de Harvard que ha estado atrapado en México. Le contamos por qué a continuación. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la agenda. Escuchen esto, después de meses atrapado en México, su país natal, a pesar de que no había estado allí desde que tenía 2 años de edad, un joven indocumentado, estudiante de Harvard, puede finalmente volver a los Estados Unidos. Él no debió haber cruzado la frontera, él sabe eso, pero quizás usted haría lo mismo en su situación. John González nos cuenta la historia. ¿Y qué historia tiene este señor, este muchacho, Alejandro? Un estudiante de Harvard ha cruzado la frontera de los Estados Unidos esta semana después de estar abandonado en México por meses. Se fue al sur para cuidar a su madre enferma, pero cuando trató de regresar, se le negó la entrada. Dario Guerrero Meneses, de 21 años, solo puede sonreír mientras pisa tierra americana en la frontera en San Diego. El residente de California y estudiante de Harvard estuvo bloqueado en México desde agosto. Es increíble estar de vuelta, dice, y en primer lugar me gustaría dar las gracias a la patrulla de frontera en California. Meneses y su familia llegaron a los Estados Unidos ilegalmente cuando él tenía solo 2 años. En el 2012, un orden ejecutivo por el presidente Obama mantuvo a él y miles de otros jóvenes inmigrantes indocumentados en las escuelas sin tener temor a la deportación.
Pero cuando su madre empezó a perder su lucha con el cáncer este verano, él tomó la decisión de llevarla a México a buscar alternativas. No me arrepiento, dice, porque no hubiera querido que esté sola en México. Su madre falleció el 14 de agosto y es cuando la pelea de regresar al norte comenzó. El Servicio de Ciudadanía de Migración dice que Dario fue deportado cuando él mismo cruzó la frontera. Dario dice, no quiero ser tratado como un criminal, aunque entiendo que he violado las políticas que se presentan y estoy agradecido por esta oportunidad. Después de semanas enteras luchando con un abogado, Harvard y el consulado americano, Dario consiguió permiso condicional humanitario y una visa. Estoy agradecido de estar de vuelta y no quiero perder esta oportunidad para tener éxito en los Estados Unidos. Ese éxito comienza con la reunión con su familia en Long Beach y regresar a clases en Harvard. Él espera que su experiencia puede ayudar a inspirar a otros. No importa cuál es el reto que enfrenta, siempre hay esperanza y siempre hay una manera de arreglar las cosas. Y terminar la universidad, ese era el sueño más grande de la madre de Dario y ahora este joven dice que es lo más importante en su vida. Alejandro. Muchas gracias, John. Le deseamos lo mejor a Darío. Bueno, cuando regresemos, me acompañan los organizadores del primer Festival de Cine sobre Inmigración de Washington. Vamos a ver algunas de las mejores películas que documentan la difícil situación de quienes arriesgan todo solo para tener la oportunidad de rehacer sus vidas en este lado de la frontera. A continuación. Every day, thousands attempt to leave their homes for a better life. Most will fail. Ya escuchaban la inconfundible voz de Edward James Olmos en el tráiler de Un puente aparte, solo una de las tantas películas que estaremos observando en el primer Festival de Cine sobre Inmigración de Washington que sucederá este fin de semana. Rodrigo Braña es uno de los organizadores del evento y está aquí para hablar sobre el proyecto y las películas. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar acá. Mucho gusto. Y felicidades en este gran festival que están haciendo, es el primero. Cuéntame un poco sobre cómo es que sucede esta idea y por qué deciden hacer este festival ahora en esta ciudad. Bueno, hay mucha discusión sobre inmigración y muchos, que yo diría, soundbites, cosas que se escuchan, que los políticos dicen o que se escuchan en el media, pero nunca o muy rara vez se logra ver una situación a fondo de varios aspectos de la experiencia de inmigración en este país. Entonces pensamos que era una buena manera de traer estas situaciones de una manera que fuera entretenida, que la gente pueda realmente ir a la película y pasarlo bien y a la vez informarse de la situación de inmigración en este país. No solamente informarse de lo que dice un político, lo que dice alguien en un debate que vemos en la televisión, pero estar metidos completamente dentro de la historia de estos inmigrantes que están arriesgando su vida para una oportunidad. Exactamente. Acá. Es una visión íntima, personal y a la vez que explora varios factores que afectan la inmigración. ¿Por qué la gente viene? ¿Qué es lo que encuentran cuando están acá? ¿Cuáles son los desafíos que ellos enfrentan? Ahora, algunos son documentales, otros son shorts, short films. Exactamente. Háblame un poco sobre ese proceso y cómo escogieron las películas que van a ser mostradas. Una gran variedad de películas. Fueron sobre 50 películas que fueron sometidas y fueron evaluadas. Y dentro de eso elegimos 13 películas que proveen una variedad entre distintos lugares en que la gente viene. Por ejemplo, hay sobre palestinos, sobre hindús, sobre irlandeses y también, por supuesto, sobre Latinoamérica. Algunas son películas, ficción, y otras son documentales. Hay una que incluso es una ciencia ficción. Entonces, lo que quisimos es proveer como un surtido que va a interesar a distinta gente. Aunque todas las películas presentan una idea que es a favor de entender mejor o a favor del inmigrante. Bueno, yo creo que presentan una historia humana y en el momento que la gente se informa y ve lo que está pasando y las experiencias que pasan, eso te forma una opinión. Okay.
Pero es basado en la historia de estos inmigrantes que están La cruzando. historia de los inmigrantes, su situación en el país, su situación en tratar de llegar al país y cuáles son los motivos por los cuales están viniendo. Y una de las cosas que me gusta es que está sucediendo este festival en diferentes lugares de nuestra zona. Algunos eventos suceden en Montgomery County, algunos suceden en DC, en diferentes zonas. Esta noche, o más bien la pasada noche, en el Teatro Gala, tuvieron su gala. En donde estuvieron disfrutando de vino y de diferentes cosas. Háblame de ese evento, por favor. Bueno, la gala es el evento clave de todo el festival, en que es el único de las películas en el cual estamos cobrando. El resto son todos gratis. Okay. Y las películas las hicimos gratis para que la gente pueda accederlas. Oye, tremendo. Y yo lo que le recomendaría a Rodrigo a las personas que lleven, porque los latinos, en lo que estamos dentro de esto, creo que entendemos bastante bien la historia del inmigrante. Deberíamos traer a amigos que no son latinos o inmigrantes a ver estas películas. Es gratis. Exactamente, exactamente. La idea es que tú invites a tus amistades, que traigas gente, que ayudes a difundir cosa que la gente esté más informada y se entretenga, porque realmente uno de los propósitos del festival es pasarlo bien. Muy bien, Rodrigo. ¿Cuál es la página web para la gente que quiere más información? La página web sería www.immigrationfilmfest.org. Así de facilito, señora y señores. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Fue un placer. Muchas gracias. All right, mantenga la sintonía y, bueno, la siguiente semana, porque se nos acaba el tiempo, únete a la conversación en Facebook. Búscanos como Hispanic Agenda y síguenos en Twitter, @agenda_DC o @Alejandro Negrón. Vea la versión en inglés de este programa en News Channel Area. Acompáñenos la próxima semana aquí mismo en Telemundo Washington. Soy Alejandro Negrón. Hasta la próxima semana.